¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjese que reventaron un grupo de provocadores la sesión en el Senado de la República donde se debatía de la cuestión de la reforma electoral, no, la reforma al Poder Judicial, perdón. Pues resulta que esta sesión por la tarde fue interrumpida de manera, pues digamos, violenta al grito de traidores, traidores, lo que obligó a que el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, como se le llama al Senado, decretara un receso indefinido luego de que un grupo de manifestantes, como lo decía, de provocadores, reventaran, boicotearan la sesión de la Cámara de Senadores en el Senado de la República para manifestarse en contra de la reforma judicial que se discutía. Hasta ese momento fue alrededor de las 4:30 de la tarde cuando la senadora Claudia Anaya Mota del PRI fijaba su voto particular, que luego en ese momento un grupo de alrededor de 50 manifestantes ingresó a la parte alta del salón de sesiones. Alguien les abrió las puertas, alguien inició la provocación. Los senadores del Partido Acción Nacional que se querían lavar las manos reclamaron a Fernández Noroña la falta de seguridad en el recinto para garantizar pues las condiciones óptimas de seguridad para los legisladores, ante lo cual se decretó un receso indefinido que me imagino que tendrá que ser por vía de elegir otra sede para garantizar esa seguridad que ahora tanto reclaman los hipócritas senadores del PAN, que hoy también calificaron de traidor a su senador Miguel Ángel Yunes, que se pasó ya, digamos que de la parte de Morena para votar en favor de la reforma electoral, y con esto la alianza Juntos Seguimos Haciendo Historia, Morena, PT, Verde, Ecologista, logren ya la mayoría calificada también en el Senado. Les faltaba un voto, pues con él lo consiguen, pero parece ser que ya no son los 86 que tendrían con él suficientes para garantizar esa mayoría calificada, sino por alguien soltó el rumor de que ya tienen 89. Vamos a ver si es cierto, esto tómenlo con reserva hasta no saber qué es lo que ocurre en las próximas horas. Por lo pronto el receso sigue, no se ha reanudado la sesión, no sabemos si será hoy o se aplazará para el día de mañana. Esto ocurrirá una vez que tomen una determinación en la Junta de Coordinación Política, me imagino que ahí será, en el Senado de la República. Y por otro lado, el Instituto Nacional Electoral pues le dio golpe, una nalgada severa, una patada en el trasero, como se la merece a Alito Moreno, porque al parecer le anulan su reelección como dirigente nacional del PRI. El también senador, que por cierto ahí estuvo en el Senado, señaló que esta resolución está llena de intimidación, porque dice que su voto será a favor de la reforma judicial. Ahora todo lo ponen de pretexto para la cuestión de la reforma electoral, el mal que se les aqueja al PRIAN, que están desesperados, y por eso eventos como el que ocurrió en el Senado el día de hoy, los provocadores, pues la Comisión de Prerrogativas del INE, en este caso, invalidó hoy mismo también la supuesta o posible reelección de Alito Moreno al frente de la presidencia nacional del PRI. Imagino que los propios exdirigentes o un grupo de priistas han presionado para que se vuelva a la normalidad en el partido, que ya está deshecho, destrozado, y más con la intervención, la dirigencia de Alito Moreno, luego de que él, Moreno, Alito, el político, logró en un momento dado posicionarse de nueva cuenta como dirigente del partido en contra de la voluntad de las mayorías, con una asamblea dirigida de manera mañosa, y de haber modificado los estatutos, los documentos básicos del partido aprobados en julio pasado, lo cual es ilegal según los propios consejeros del INE. Estas modificaciones le otorgaban precisamente a Alito Moreno prolongar su estancia en la dirigencia nacional del PRI 8 años más, increíble. Y pues a pesar de esto, una vez analizado por parte de los consejeros este proyecto en la Comisión de Prerrogativas, 3 consejerías rechazaron el proyecto, pues argumentaron que estos cambios
se realizaron aún con el proceso electoral en curso, en marcha. Entonces, lo cual esto, pues, obviamente está prohibido por la ley, y de ahí el rechazo a posibilitar la reelección del tal Alito Moreno. Por otra parte, pues ya en relación al Poder Judicial, pues vámonos a fondo a afrontarle un poquito más, a lavarles la boca con piedra Pómex y Ajax Amonia a los elementos de la oposición que están encanijados por la cuestión del que no van a lograr absolutamente nada en torno a evitar la reforma del Poder Judicial. El presidente de la República dice que ya le tocaba hacerle una limpia al Poder Judicial, porque asegura que la mayoría de los mexicanos no conoce realmente, o no conocía hasta estos momentos que van filtrándose información, se va dando a conocer sobre todo a través de las mañaneras el funcionamiento del Poder Judicial, así como que tampoco el nombre de los propios jueces, de magistrados, de los ministros de la Suprema Corte, y señala que ya pues se habían limpiado o se han estado limpiando los poderes legislativo y ejecutivo, pero ya le tocaba el turno al Poder Judicial, y entonces acusó por ello a este poder de entregarse como moneda de cambio, y se concesionaba por los partidos políticos para hacer las alianzas hacia arriba. Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, explicó la necesidad de esta reforma al Poder Judicial, que ya fue pues aprobada en comisiones en el Senado, como usted sabe, en la Cámara de Diputados también, y que pasó al Pleno el día de hoy para su discusión y votación. La secretaria de Gobernación detalló que, de acuerdo a la legislación vigente, Claudia Sheinbaum podría designar a 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante su sexenio, luego de que los actuales están próximos a concluir sus periodos, por lo que enfatiza que con ello ya podría garantizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no echaría abajo para no echar abajo reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo, de modo que apunta que para ella, que para Claudia Sheinbaum ese no es el propósito, y subraya que el objetivo de la reforma está en la elección de los jueces, magistrados y ministros por voto de la gente, por voto popular, por voto ciudadano. Para justificar la necesidad de esta reforma, Luisa María Alcalde presentó 3 casos de injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales, cuestión que no le corresponde, así como 2 procesos viciados en selección de jueces, el nepotismo que impera en ese poder, entre otras problemáticas. AMLO puso por eso un video recordando a este gran actor Héctor Suárez, cuando hacía sus comedias sobre qué nos pasa, ejemplificando la corrupción en el Poder Judicial. Reprodujo 2 sketches allí en la mañanera de este comediante que hablan sobre la corrupción del poder, no solamente del Poder Judicial, sino también, ahí hay que verlo, la Procuraduría de Justicia, o en su momento la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General de la República. Y entonces dice que estos capítulos se habían transmitido en los 90 y ya la gente sabía cómo se comportaba, cómo era la conducta de jueces y cómo era la conducta de ministerios públicos. Rosa Isela Rodríguez, por su parte, pues también ha hablado sobre los famosos sabadazos en el Poder Judicial y expuso los casos donde jueces otorgaron libertad a presuntos delincuentes en fines de semana, como por ejemplo el haber liberado a Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado por delitos de tortura, a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien recibió la medida de prisión preventiva o domiciliaria, más bien, para no tenerlo tras la reja, lo mismo que a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, vinculado a procesos por delitos de desaparición forzada y tortura, todo esto por el caso Ayotzinapa, quien recibió un cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, y además destacó el caso de una serie de asuntos que no tienen sentencia hasta la fecha, como el de Israel Vallarta. Con esto me despido de TikTok, ojalá me den un like allá en TikTok, @Monroe_HER, en YouTube
Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy. Nosotros continuamos. AMLO se burló de las acusaciones de que México se va a convertir nuevamente, refiriéndose a Aguilar Camín y a Enrique Krause, que se va a convertir en una dictadura por la reforma del Poder Judicial. Dice López Obrador que refieren sus adversarios que creen que el país podría convertirse en una dictadura con Claudia Porfiria, a manera de broma así lo dijo. Para que haya una dictadura, explica, pues se necesita un dictador o una dictadora. Yo ya me voy, dice el presidente, solo que estén pensando que ya no va a ser la coronación de la reina, ya hablando de monarquías, porque no se ponen de acuerdo entre Aguilar Camín y Enrique Krause, o será monarquía o será dictadura, ni en eso, todo con falta de rigor científico. Entonces, si fuera monarquía y se coronara la reina, sería Claudia Carlota, y ahora pues puede ser también dictadora Claudia Porfiria. Bueno, asegura que la elección de jueces garantiza que no sean peleles del poder oligárquico al momento de que los jueces, magistrados, ministros sean electos por el voto popular. Van a tener que actuar con mucha rectitud, van a tener la arrogancia de sentirse realmente libres, no van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie, y van a tener como jefe solamente al pueblo de México, ni más ni menos. Luego entonces la reforma también propone crear un tribunal al interior del Poder Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura, porque este tribunal al interior del Poder Judicial no dependería, como sucede actualmente, de la ministra presidenta o del ministro presidente, según fuera el caso, sino pasaría lo mismo. Entonces hay que tener un tribunal al interior del Poder Judicial, sí, pero independiente de la Corte Suprema, para que sea vigilante del buen actuar de jueces, ministros y magistrados. Con esto me despido. Gracias, pásenla muy bien, pero antes decirles que ha emitido el gobierno un atento llamado y sobre todo unos focos rojos, porque hay pillos que están llamando a adultos mayores en esto de la atención y sobre todo la entrega de pensiones a todos los beneficiarios de programas para el bienestar. Dicen que dice el gobierno, con motivo del cambio de administración, el próximo 1 de octubre, no habrá renovación de tarjetas del Banco de Bienestar, porque están pidiendo las tarjetas para ser reemplazadas, pero les entregan tarjetas patito, clonadas, piratas, que no sirven para nada, y mientras tanto le roban a usted lo que tenga en ese momento en su tarjeta del bienestar. Así que hay que cuidarlas, no la entreguen a nadie, no entregues a nadie, así dice este comunicado, no entregues a nadie tu plástico, es decir, tu tarjeta del Banco del Bienestar, y no proporciones sobre todo tus datos bancarios, porque con esto están sorprendiendo en una nueva forma de fraude o de estafa a los beneficiarios de programas sociales. Así es de que las tarjetas que usted tiene continúa vigente y continuará vigente hasta cuando inicie el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum. Ya después ahí ella y su gobierno definirán si se cambian o continúan las tarjetas simplemente, pero por el momento no entregue su tarjeta, no dé información a extraños. Por eso me despido. Gracias, cuídense mucho.